Si te dijera que los mexicas desarrollaron un método para entrar en trance de supraconciencia 500 años antes de la neurociencia moderna, existe un estado mental donde el dolor desaparece, la intuición se agudiza y la mente aprende a la velocidad de la luz. Los antiguos maestros lo llamaban netotilistli o danza cósmica. Era un método de entrenamiento del cuerpo, la respiración, la atención y la mente. Cada golpe del huehuet, cada paso y cada giro seguían un patrón preciso. No era entretenimiento, era una disciplina destinada a desarrollar resistencia física, concentración y un profundo estado de conciencia espiritual. En este video encontrarás los simbolismos de la danza, los elementos que la conforman y la importancia de la danza mexica tanto en el pasado como en el presente. Amigos de La Mirada del Tecolote, un gusto saludarlos. Estamos hoy aquí 26 de julio del 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, celebrando los 701 años de la fundación de México Tenochtitlan, así como el segundo paso cenital de nuestro Padre Sol. Acompáñanos en esta edición muy especial de La Mirada del Tecolote. Bienvenidos. La danza es una forma de meditación en movimiento y una fuente de energía biocósmica. Los movimientos corporales, vigorosos y pausados, conservan la esencia filosófica del Ometeotl, la suprema dualidad energética del universo, como el hombre y la mujer, el día y la noche, lo positivo y lo negativo. Durante ceremonias anuales como solsticios, equinoccios, pasos cenitales y fiestas dedicadas a Huitzilopochtli, Tonantzin, Quetzalcóatl o Tonatiuh, entre otros, la danza tenía un papel fundamental. Influyó en la conservación de la cultura a través del lenguaje y los instrumentos musicales. En el Tepochcali y el Calmecac, la danza era parte de la formación militar, política, sacerdotal y científica. La danza cósmica incentivaba el desarrollo de una conciencia superior, haciendo al ser humano partícipe del movimiento en armonía y equilibrio con el cosmos y la madre tierra. Hoy, la danza que se conserva en los grupos no solo representa la herencia de aquella enseñanza, también es una forma de resistencia cultural. La tradición oral permitió la conservación de la práctica cosmoguerrera como parte de la preparación básica del ser humano. Porque es la importancia, porque no se nos debe olvidar, porque este es el fundamento de nuestra nación, este es el centro de nuestra nación. Y si oficialmente no quieren reconocer el segundo paso del sol por el cenit como el inicio de la ciudad de Tenochtitlan, nosotros sí tenemos esa identidad que no se pierda, tenemos esa obligación de darle continuidad a todo lo que nos dejaron, porque desde que llegaron con la religión de los evangelizadores, se nos olvidó lo anterior, entonces estamos tratando de que esa identidad no se pierda. Hay muchas identidades, de muchos lugares, de profesiones, de muchas cosas, pero la raíz es la ancestral, y esa es la que nos mantiene fijos en este trabajo. Mira cuántos son alrededor, todos ellos están conscientes de que hoy fue el inicio de la historia de México Tenochtitlan. Y por último, un mensaje que le quiera decir a la juventud para que se acerque a la mexicanidad, a la danza. Pues mira, eso es criterio personal, individual de cada quien. Pero todos los que se han convencido antes andaban también desbalagados por todos lados. Pensemos también que sí les va a tocar una fibrita, todo este toque de tecocoli, este toque de huehuet, para que sientan desde dentro esa vibración. Porque acuérdense ustedes que aún muchos extranjeros o muchos mestizos, si una gota de sangre mexica tienen, que esa gota de sangre vibre con el lugar que les está dando de comer. Por último, maestro, ¿dónde podemos encontrar sus libros? ¿Tiene una página de internet? Yo no los distribuyo, yo nada más los escribo, pero allí en las carpas aquellas está el local de Juan Ansaldo. Entonces ahí tienen libros míos y de muchas personas. Ahí los pueden encontrar. Ok. Muchas gracias, Temachien y Arturo, y que sigas disfrutando este día. Abrazo, Camate. Hasta luego, muchas gracias. De esta manera, los
Los 4 elementos se hacen presente en la danza con el Atecocoli, el caracol, que representa el viento, el Poposhkomit, el sahumador, que representa el fuego, el At, el agua, está presente en las vasijas, la tierra, la tlali, en las plantas, flores, semillas o bien en todo el Tlalmanali. También se utilizaban instrumentos musicales, como es el huehuet, el teponastli, los ayacaxtlis, que son las sonajas, los ayoyotes, las mandolinas o conchas y las flautas. El huehuet es el instrumento central que acompaña el movimiento de la danza. Es el corazón de la ceremonia y el latido de la madre tierra. Las abuelas decían que este instrumento representa el sonido que escuchamos al nacer, cuando nos alimentamos del pecho materno, el latido que nos recuerda que somos un corazón en movimiento. Los roles ceremoniales dentro de la danza son los siguientes. Tecutli: guía el trabajo y la armonía. Abre y dirige la danza. Realiza el Nahui Olin. Anima a los danzantes y entrega la palabra al inicio y al final de la ceremonia, y a quienes danzarán en el centro del círculo. Calpialoni: vigilante de la casa. Cuida el orden y la distribución del espacio dentro del círculo. Pantli: portador del estandarte. Representa el rostro del Calpuli, grupo y también la fuerza simbólica de los años y veintenas. El Chico son los encargados de formar la ofrenda con paliacates, petates, flores, frutas, semillas y colores, representando el microcosmos, y está asociado a los 4 rumbos. Hola, seguimos aquí en la festividad de la Fundación de México Tenochtitlan y estamos con Jesús. Jesús. ¿Tienes nombre de sembrado? Acatezcal. Ok, Azcati. Jesús, cuéntanos, ¿cuál es el significado del Pantli? ¿Por qué portarlo? ¿Qué significaba para los abuelos? Bueno, para los abuelos era que representaba cada pueblo, cada rostro de cada región. Siempre que había una ceremonia o alguna celebración, siempre diferentes grupos venían con su rostro, con su pantli, con su representación. Era lo que más representativo de cada pueblo. ¿Y de qué Calpuli provienes del rostro de tu Pantli? El pantli que provengo es de Mezcoyocalco, de Ciudad Nezahualcóyotl. Los portadores de Atl, agua, es la persona encargada de repartir agüita en la ofrenda a la madre tierra, ofrecer agua a los danzantes mientras la ceremonia se lleva a cabo. Tlali, tierra, es la persona que se encarga de ofrendar semillas al Tlalmanali. Normalmente lleva su tierrita en recipientes de barro o canastas. Atecocoli, representa el viento. Hace el llamado antes de iniciar la danza para que los participantes se preparen y se posicionen en el círculo. También hace toques al inicio y al final de cada danza. Su sonido calma el ritmo cardíaco. Poposhkomit, o fuego, son quienes usan la energía del fuego para ayudar a armonizar el círculo de danza y a los participantes. Las y los portadores del fuego tienen la responsabilidad de limpiar el círculo, así como abren la ceremonia con el aroma del copal, así también cierran. Todos los elementos abren y cierran la ceremonia, trabajan en equipo y en equilibrio. Aquí no hay egos, ninguno es mejor que otro, todos son uno mismo. Bueno, seguimos aquí en la celebración de México Tenochtitlan y estamos con... ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Cervantes Chávez, Quetzal Olin Yolot. Lo que es el Poposhkomit. La parte del copal, que es la parte del fuego, es muy importante porque es como este conocimiento antiguo que viene en la salvia del copal, que viene de este árbol que va sacando gotita a gotita. La parte tan importante que decían desde nuestros ancestros y ancestras es que es esta parte del fuego, porque es un fuego conectado con la parte del fuego del universo. Y cuando se prende copal, es también como la intención del corazón que estamos haciendo para que también pase el conocimiento de los árboles y de las raíces que están entretejidas, no solamente de aquí, sino de más tiempos atrás. Y esto es como lo que hace también parte importante en nuestra cultura, todo este conocimiento que ha prevalecido en la tradición oral.
Sabemos que muchas veces los elementos son entregados por las palabras, por las primeras palabras, por las abuelas, los abuelos. ¿A usted cómo le entregaron pues la palabrita del fuego? Si nos lo puede compartir. Claro, es muy importante y muy interesante esta pregunta. En su momento, en los grupos se dan como diferentes cargos. Alguien porta el cargo del agua, alguien tiene una comisión en el tema del flamanalio, del tendido. Es más, en algunos grupos también hay como todavía esta práctica con este sincretismo del tejido de flor, o en esta combinación tanto mexica como también conchera. Y en el tema del fuego, digamos, me fue otorgado cuando tenía 12 años. Yo vengo también de la parte de la tradición de lo que es aquí en México, de la parte de lo que es pueblo San Juan de Aragón, originario del pueblo de San Juan de Aragón, y desde los 12 años pues me fue entregado ese cargo. Cuando a veces se entrega encargo en diferentes danzas, en diferentes círculos, a veces me puede tocar a mí, a veces le puede tocar a alguna mujer. Nosotros no nos casamos, no tenemos esa cuestión de como de me voy a aferrar a que yo sea el que porte el fuego, sino que el fuego lo podemos portar cualquiera de nosotros, y que siempre es como sabiendo las formas. Por ejemplo, en este caso de círculo, como estamos viendo de círculos aquí, de la puerta, de cómo cualquier persona que entra pues sepa bien por dónde entrar, y que se mantenga también conviviendo, compartiendo las danzas. Muchas gracias, Temashani. Redes sociales en donde lo puedan encontrar. Sí, si gustan ahí en Facebook estoy como Juan Cervantes Chávez, y cuando gusten acercarse también, qué bueno que me dices eso, amigo, porque por ejemplo tenemos algunas cuestiones en donde hacemos, o personas que hacen sanación, y nosotros, por ejemplo, hay algunas personas que no tienen costo estas sanaciones, y que las hacemos porque se tiene que hacer, pues, de repartir el conocimiento que traemos y transmitirlo a más personas. Hay Juan Cervantes Chávez en Facebook, que me envíen mensaje y nosotros vamos a donde quiera que estén. También, por ejemplo, tenemos vínculo con otros grupos en donde los podemos canalizar para las personas que quieran seguir aprendiendo náhuatl, para las personas que quieran estar en algún calpul, en algún grupo. Nosotros también podemos como ser ese punto de intersección, o de entrelazado, entramado, como nos lo enseñaron nuestros tatas, nuestras nanas, nuestros abuelos y abuelas, y pues de esa manera seguir prevaleciendo lo nuestro. Bueno, seguimos aquí en la celebración y estamos con La abuela Solis Tlacoyuqui, ¿de dónde viene, abuela? de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Precisamente vemos que trae el elemento del viento, de la tecocoli. ¿Cuál es el significado de la tecocoli? ¿Cuál es el significado del viento para los antiguos abuelos de la náhuatl? Mira, en este elemento, en este Atecocoli están los 4 elementos, porque cuando nació en el océano, en el mar, pero se desplazaba por la tierra. Entonces está el agua y la tierra. Cuando tú lo tocas es el viento, pero lo tocas con el fuego de tu corazón. Y también representa la palabra florida, la palabra que construye. Esto quiere decir que si tú vas a comprometerte con el viento, vas a ser impecable con tu palabra. Vas a hacer que todo lo que hagas, lo hagas bien. O mejor no lo hagas. Eso es algo bien hermoso. Que hace que te temples, que pienses bien las cosas, que no seas tan impulsivo o impulsiva. Y para mí es maravilloso trabajar con el viento. ¿El elemento del viento es exclusivo para las mujeres o también para los hombres? En eso hay una controversia, depende de quién lo diga. También podemos tocarlo con mucho amor y respeto, porque acuérdate que de aquí para acá es nuestro lado masculino y de aquí para acá nuestro lado femenino. Entonces tenemos los dos, nada más que venimos en un estuche femenino o en un estuche masculino. ¿Me permites?
Los rumbos se plasman en el Tlalmanali y son Tlahuiztlampa, Oriente, la casa de la luz de la supraconciencia de Quetzalcóatl. Su color es el amarillo y está asociado a los años Zácat, Carrizo. Su elemento es el viento o el fuego. Estos años se inician al mediodía. Mictlampa, Norte, el lugar del reposo y la quietud. Rigidos por Tezcatlipoca, Mictlantecutli, Mitlacacíhuatl y su color es el blanco o el negro. Los años son el Tecpac, Pedernal. El Tecpac se relaciona con la memoria ancestral, el inconsciente colectivo y nuestra conciencia ética. En algunos casos, el fuego se pone en el norte porque representa la primera chispa. Al frotar dos rocas se hace el fuego. Su elemento es el agua. Estos años se inician a la puesta del sol. Cihuatlampa, Occidente, la casa de las mujeres guerreras, relacionados con Xipetotec, Xochipilli o Xochiquetzal. Su color es el rojo, asociados a los años Cali, casa. Su elemento es la tierra. Estos años se inician a la medianoche. Huitztlampa, el sur, el lugar del sacrificio solar. Huitzilopochtli o Tlaloc es quien rige este rumbo. Su color es el azul turquesa. Su año es Tochtli, conejo. Su elemento asociado es agua o viento. Estos años inician al salir el sol y también se relacionan con la fertilidad. El Nepantla Tonatiuh, el centro, es el arriba y el abajo, el ombligo energético, asociado con Tonantzin o Meteot, y su color es el verde turquesa. Que se pone un tendido de Tlalmanali y después del tendido de Tlalmanali es bien importante, ojalá puedan acercarse su cámara un poco para irles diciendo. En el tendido del Tlalmanali tenemos que hay el color amarillo viendo hacia donde sale el sol, y después en el paliacate rojo viendo hacia la parte del Cihuatlampa, el rumbo del oriente, que es el de Quetzalcóatl, después de Cihuatlampa, que es la parte de Xipetote, después de la parte de Xipetote, que también el rumbo de las mujeres que murieron en parto, las mujeres guerreras, estas mujeres que casi no se comentan en las, tanto en la parte histórica, pero así como hubo guerreros jaguar, guerreros águila, también hubo mujeres que se llamaban las Tecolot. Este grupo de mujeres que eran también las que custodiaban el conocimiento a través de los niños. De ahí viene también como el nombre de Izcaxochitl de Cuixpo, ¿no? Flor de algodón y de muchas otras mujeres es el rumbo de Cihuatlampa. Después nos vamos hacia el rumbo norte, que es el paliacate que vemos negro, que es el rumbo de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, el rumbo de Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Este rumbo que nos habla del espejo hacia nosotros mismos. Es decir, las batallas de todos los días las podemos librar cuando tenemos esta batalla con nosotros mismos. No solamente porque aquellos que prendemos Popoxcomit o aquellas mujeres que prenden Popoxcomit o cuando se está portando algún elemento, sino que podamos hacer esto después de las ceremonias, en nuestro día a día, que tengamos estas batallas. Esta es la batalla de lo que es el rumbo de Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Casi siempre en nuestra historia antigua se ven todo en dualidad. Eso es algo hermoso. Y después en el rumbo del sur, que en el rumbo del sur tenemos el rumbo de Huitzilopochtli, el rumbo de Tlaloc. Usualmente también se le conoce como rumbo de Huitzilopochtli o del colibrí izquierdo, de la voluntad del corazón. Después, en el rumbo de Omeyocan, que es la parte de la jícara celeste, y después de la jícara celeste, que es donde está todo el entramado de las estrellas de que también estamos bordados nosotros. Y después el rumbo de la Tlali, el rumbo de la tierra, y hay un rumbo secreto que es el del tonal. Ahora nosotros quisimos poner en la parte céntrica lo que es Xochipilli. Es como una intención de Xochipilli, que es como la parte sanadora. El círculo representa el cosmos, donde el Tlalmanali simboliza el centro solar. Los instrumentos de percusión se ubican normalmente frente al oriente, mientras los elementos se colocan según su rumbo. Por ejemplo, el atecocoli se coloca en el rumbo del sur, la tierra en vasijas ubicadas en el occidente. El agua puede ser tanto en el norte como en el sur.
el fuego en el oriente o en el centro. Otros elementos como las flores, frutas, semillas y demás alimentos se distribuyen de forma armónica en figuras como círculos, cuadrados, rombos o cruces, dependiendo de la creatividad del responsable del Tlalmanali o Xico. Los danzantes se organizan en círculos concéntricos, simulando el movimiento cósmico y las órbitas espaciales que rodean el Sol, dependiendo de la cantidad de danzantes y el espacio disponible. Serán las dimensiones de los círculos. Regularmente se acomodan de la siguiente manera. Primer círculo, portadores de elementos. Segundo círculo, participantes con mayor experiencia y jefes, primeras palabras de otros grupos. Tercer círculo, nuevos danzantes y visitantes. La ceremonia inicia con la apertura a los 4 rumbos, saludo, sahumado y toque de caracol por cada uno. Todo esto depende de la forma en que trabajan los grupos o calpulis. Esta es la manera más común de hacer la ceremonia. El tecutli asigna a cada danzante la oportunidad de ofrendar una danza al centro. Cada persona realiza una firma, que es una secuencia de pasos que honra los 4 elementos: los saltos al fuego, el zigzag al agua, las vueltas al viento, los pasos marcados a la tierra. Las danzas se componen de bases, movimientos repetidos y flores, variaciones. Algunas representan elementos naturales, otras procesos internos como la danza de Tezcatlipoca, que simboliza la lucha entre el ego y la conciencia. Los movimientos inician hacia la izquierda, tanto por el movimiento de los astros como por la ubicación del corazón, por la voluntad, por el nahual, entre otras cosas. El atuendo varía según la identidad del danzante. Puede ser de piel o manta, pero siempre refleja su tonal, su momento de vida y su personalidad. Los elementos principales son los siguientes: copili, tocado de plumas; ixcuatmecatl, cinta frontal que representa la dualidad y que une el rostro, la conciencia, los pensamientos, las palabras, el tonal, el nahual y la coherencia; la faja, que protege la energía del ombligo; el maxla, que es utilizado principalmente por hombres; los ayoyotes, que son los cascabeles que evocan los sonidos del agua, la serpiente, la lluvia o el trueno. Estos pueden tener 52 o 104 cuentas. Las faldas favorecen la conexión de la energía de la Madre Tierra con la feminidad. La danza cósmica no es solo una práctica ancestral, es una forma de resistencia cultural, un puente entre el ser humano, la tierra y el cosmos. Cada paso es memoria, cada golpe del huehuet es un latido, cada danza es una ofrenda viva. Si te interesa participar o integrarte a la danza, acércate a cualquier grupo que vibre contigo, que se encuentre cerca de ti. Es probable que sientas una conexión energética por el sonido del tambor, del caracol o por un grupo específico. Acércate y pregunta por los días de ceremonia y ensayo. Mencionamos algunos lugares donde hay grupos de danza. Ana, pues seguimos aquí todavía y estamos con César León. César. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido la danza? ¿Cuántos años llevas danzando? Yo llevo 2 años danzando. Empecé pues contigo precisamente. Tú fuiste uno de los que me empezó a enseñar a danzar. De hecho, precisamente yo llegué tarde. Ahí está también un grupo con los que me junto para danzar. Precisamente aquí está un grupo con los que me he juntado para ir a danzar. La culpable de que yo me empezara a meter en el mundo de la danza es Tania, que nos está grabando. Y me parece bastante interesante por las costumbres que se tienen, los simbolismos que hay.
realmente el mismo movimiento de estar danzando es el que me ha gustado y me ha hecho seguir en la danza. Y en estos 2 años como danzante nuevo, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo ha transformado tu energía o tu vida personal? Eso está chido porque cuando yo empecé a danzar me estaba como cuestionando pues bastante cosas, pues sentía que algo me hacía falta como para seguir el día a día, algo más como ágil, una actividad física. Y pues bien pude haber hecho algún deporte, pero se atravesó la festividad cuando es de Toshkat, ándale, en Toshkat. Y me animé a ir ese primer día, primer noche. Pues mi único objetivo era no dejar de danzar, por más que no supiera cómo se hacían los movimientos, pues mi único objetivo era no detenerme, ¿no? Entonces al terminar la danza me sentí bastante bien, me sentí muy relajado y eso me ayudó a seguirlo haciendo porque es un movimiento muy lindo, muy padre, que realmente sientes cómo te despoja de las cosas que llevas cargando, ¿no? Independientemente de cualquier religión en la que tengas, porque yo también tengo otras creencias. El estar aquí en la danza, pues me ha ayudado a manejar otras situaciones, ¿no? Y Beto, por ahí hemos visto que ya también le haces a la artesanía, haces huehuets. ¿Cómo ha sido esa experiencia de hacer un huehuet y por qué un huehuet? Pues, como dices, yo soy carpintero realmente. Ya tengo unos años en este oficio, es lo que afortunadamente me ha dado de comer. Y el ver pues estos hermosos instrumentos que son los huehuets, pues me hizo como pensar que yo también lo puedo hacer. Viendo otros tipos de construcciones que son los huehuets ensamblados, pues me puse a hacer los cálculos de los radios, de los cortes que tengo que hacer para que saliera la forma de un huehuet. Pues me atreví en primera instancia porque yo también quise aprender a tocar el huehuet y pues afortunadamente me salieron pues bastante bien, no se me han desarmado. Empecé hace un año a hacerlos y yo creo que ahorita he hecho fácil unos 13 huehuets. Ya también empecé a hacer pan huehuets y es algo que me ha gustado muchísimo, pues, tanto el oficio de la madera, la parte de construir el huehuet y también el manejar la piel, que es pues para el cuero, ¿no? De donde sale la resonancia del sonido. Y nos podrás compartir tus redes para que si alguien le interesa comprar un huehuet o un pan huehuet, pues se dirija directamente contigo. Claro, yo en Facebook estoy como César Alberto León. Pues bueno, muchas gracias Beto y ahí vamos a estar poniendo la información para que vean sus huehuets, vean sus trabajos porque la neta están muy chidos. Amigos, seguimos aquí conociendo a los compadritos, a las comadritas. Estamos con Notoca Ixcuautli Tlatuani. ¿Qué significa tu nombre? Bueno, mi nombre significa águila de obsidiana o águila brillante y soy portador de la palabra. ¿Hace cuánto tiempo te sembraron el nombre? ¿Hace cuánto tiempo eres portador de palabra? Bueno, la siembra de nombre es un trabajo que se realiza desde la antigüedad. Entonces, el Tlatuani es apellido de mi familia y pues realmente yo crecí en la tradición, pero en la mexicanidad, pues dentro de los movimientos de los grupos culturales, pues ya tengo bastantes años. A partir del 1987, empecé pues a trabajar toda la parte cultural, desde la parte de los temazcales, la danza del sol, y bueno, pues un gran trabajo de investigación
compartiendo pues la vida misma con nuestra abuelita Estrellita Newman. Nosotros le llamamos la abuela de la mexicanidad. Bueno, fue como mi mamá, yo viví casi 18 años con ella y pues bueno, con ella aprendimos la grandeza de nuestra cultura y cómo es que retomamos nuevamente y le dimos una resignificación tanto a la danza como a las ceremonias a través del legado que nos dejaron grandes maestros como Ignacio Magalón y Duarte, el maestro Domingo Martínez Paredes, Ignacio Romero Vargas Iturbide, la maestra Scalotzin, el maestro su hermano también, todos los de la familia Nieva López, y bueno, pues pues muchos grandes maestros que fueron dejando ese gran legado, ¿no? Un Batsmen, toda la parte de lo maya, lo olmeca y lo tolteca, en la síntesis mexica. Y por ejemplo, ¿qué opinas de que se sigamos celebrando este tipo de evento? Bueno, sí, para nosotros le llamamos Nahuiolin o la Cruz de Quetzalcóatl, justamente al camino del sol, entonces que está marcado por los solsticios y equinoccios. Aquí ahorita lo que estamos haciendo pues es un reconteo precisamente acerca de lo que llamamos cuando el sol se posa en el Tonalnepantla, ¿no? Entonces, mucha gente lo conoce como el cenit, pero el cenit es una palabra árabe. Para nosotros es el sol que está en el Tonalnepantla y es justamente cuando se posa sobre la Huey México Tenochtitlan, el 19 de mayo, que es la veintena de Toxcat, y ahorita que es 26 de julio, que es nuevamente cuando pues el sol lo tenemos aquí en justo arriba de nosotros, se pierde la sombra y eso es lo que nosotros manifestamos a través de la investigación histórica, que fue cuando el día que se sucedió la fundación de México Tenochtitlan. Se dice así porque no nos alcanza la imaginación comprender que antes todo esto era una cuenca y entonces en esa fecha justamente el sol su rostro era reflejado sobre la cuenca de Tenochtitlan. Entonces, cómo cambiaba la luz en ese momento, no podemos imaginarlo. Entonces, es por eso que pues, el fundamento y la piedra, lo que llaman, ¿no?, el teocalli de la guerra, pues ni es un teocalli ni es de la guerra, ¿no? Simplemente es un registro astronómico donde vemos que el águila solar está justamente en el agua reflejando su rostro y está creando el Atlachinoli, ¿no?, que es el fundamento de la ciencia y de las culturas. Toda la ciencia avanza gracias al agua y el fuego. Si no existieran esos elementos, pues no se habría desarrollado todas estas culturas, tecnologías, lingüística y etcétera. Okay. Y ya por último, un mensaje que le quieras dar. Bueno, nosotros lo conocemos como Nahuiolin Chitotequisi Mitotilistli Masehualistli, que traducido al español podría decirse que significa los 4 movimientos cósmicos que nos sacan del silencio para hacernos merecedores de la gran fiesta de nuestros ancestros. Entonces, yo lo que les puedo decir es que nada crece sin raíces. Reencontremos las nuestras. Si no sabemos de dónde venimos, no sabremos hacia dónde vamos. La tierra no le pertenece al hombre, el hombre le pertenece a la tierra. Y bueno, sin más ni más, la danza, ¿qué es la danza? La danza es un puente entre el tiempo y el espacio. Si tú me ves, yo no traigo ningún elemento ahorita que sea usado por hoy en día, ¿no? O sea, traigo todos mis elementos naturales, piedras, pieles, plumas, que era con lo que vestían nuestros abuelos, nuestros ancestros, con nuestros códices, con la concepción, la percepción de la vida en lo que llamamos planeta Tierra, que para nosotros es Quetzalcóatl. Quetzal hermoso, Col lugar, At agua, el lugar del agua hermosa. Quetzalcóatl es nuestra coatmósfera. Entonces es importante que ellos entiendan un poco de su cultura, la descubran, se redescubran a ellos mismos, se reeduquen y también se descolonicen de todo este conocimiento occidental que pues ahora estamos invadidos por todo esto, ¿verdad? Entonces, esta es una fecha astronómica muy importante, es una ceremonia al Padre Sol, a la Madre Tierra, donde el Sol va a fecundar la energía y a partir de este momento empieza toda la abundancia de Tlaloc a llenar de abundancia todo lo que es las cordilleras montañosas de la Huey México Tenochtitlan.
Ok, muchas gracias. Redes sociales que tengas. Me pueden encontrar como Tlatuanixcuautli, Tlatuani con U porque es apellido, y me pueden encontrar así en lo que es Instagram, Facebook y TikTok. Entonces, pues cuando gusten ahí, si quieren seguirme, pues bien agradecido. Si quieren, pues les puedo seguir compartiendo un poco del conocimiento que nos legaron los abuelos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. La mirada del Tecolote. Un gusto estarnos aquí otra vez en la celebración de la Fundación de México Tenochtitlan. Estamos con... ¿Qué tal? Mi nombre es Rafael, alias el hijo de Quetzalcóatl. ¿Qué tal, Rafael? ¿De dónde vienes? ¿Qué tal? Soy nacido en Puebla, aquí en México, pero actualmente, anteriormente estaba viviendo en Estados Unidos, en diferentes partes de Estados Unidos, como el East Coast, el West Coast, vendría siendo como desde California hasta Nueva York. Ok, parte de la náhuatl todavía. Sí, así es. ¿Qué onda, Rafael? Cuéntanos, ¿qué te parece esta fiesta? ¿Cuál crees que sea la importancia de esta celebración de la Fundación de México Tenochtitlan? Bueno, antes que nada estoy muy emocionado porque es la primera vez que participo. Siempre anteriormente había visto, obviamente, videos en el extranjero y me parecía como que muy bonito todo el asunto de recordar todos nuestros ancestros, todos nuestros abuelos y recordar el origen de exactamente de dónde venimos. ¿Y qué sabes de la Fundación de México Tenochtitlan? ¿Qué te han contado? Lo que me han contado, pues cómo surgió, ¿no? El por qué se llama el Tenochtitlán, que viene siendo el lugar de la tuna, y varias historias que obviamente desde la primaria nos solían contar mucho, ¿no? Cómo fue la llegada de los mexicas provenientes del Aztlán, buscando lo que conocemos como hoy la Ciudad de México, o en esta famosa laguna. Ok, Rafael, ya por último, una invitación que le quieres hacer a los jóvenes, ¿por qué danzar? ¿Por qué seguir recordando esto? Recuerden que como mexicanos tenemos orígenes tanto de culturas mesoamericanas como podrían ser mexicas, podrían ser mayas y un sinfín de más orígenes, pero hay que recordar siempre que tenemos que tener en cuenta nuestras raíces, estar orgullosos, porque si sabemos de dónde venimos, obviamente sabemos hacia dónde vamos. Muchas gracias por las palabritas, hermanito. Abrazo, Camati. Amigos, seguimos aquí. Ahora estamos con la comadrita, con Aquetzali Tlayolotzi. Aquetzali. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo en la danza ya? Ay, pues si te contaran, más bien serían mis rodillas, 32 años. 32 años. Y en estos 32 años, ¿qué es lo importante de la danza para usted? Envuelven muchas cosas, pero principalmente el amor a la danza, a la tradición, a la historia, lo que dejaron los abuelos. Eso es lo más importante. Yo creo que lo que te lleva es el conocimiento y el amor, que si lo juntas, de aquí no sales. Y en esos 32 años, elemento que haya trabajado y elemento que le haya gustado más trabajar. A mí me gusta más el viento, pero he trabajado también el fueguito, la tierrita. He tenido oportunidad en cada momento. Ellos me escogen y me dan la oportunidad, pero a mí particularmente el viento. El viento. Y en ese sentido, ¿qué representa el viento para usted como danzante ya de años? Pues la dualidad, el que puedas alejar lo que no quieras, pero el abrir caminos. A mí cuando yo empecé en este camino, a mí me dijeron las plumas se las trae el viento, era una metáfora, no lo entendía hasta que pasó el tiempo y sí es cierto, ¿no? Es cíclico, es dualidad, es individual, es todo. Y, por ejemplo, el simbolismo de la tierra, que también nos dijo que la trabajó, ¿cuál representaría la tierra dentro del chico, dentro del manal? Tierra, ¿no? El Zipactli que abrirá sus fauces al cual regresaremos, querramos o no. De una o de otra manera, en polvo o cuerpo tal cual, pero sí regresamos a ellos. Es de donde sale todo, ¿no? Y malamente, pues, que le damos hasta mal uso. Por ahí dicen los abuelos, ¿no? Que cuando uno se atuenda también está mostrando su rostro y su corazón. ¿Qué representa en este caso su atuendo? Bueno, esta es una representación de mi Quisli. En realidad, esto lo usé para conmemorar muertos, ¿no? O sea, las veintenas de muertos, pero mi atuendo es agua, Quetzalcóatl, Tlaloc. ¿Y qué piensa de estas celebración, de que siempre se hace cada año con año? No podemos perder esta tradición, no podemos perder estas formas. Cada vez más gente se une a esto y eso a mí me da mucho gusto, me llena de alegría, ¿no? Demasiani, usted tiene hijos, nietos chiquitos que los
haya traído, que les... Mi hijo llegó aquí de 6 años, de hecho. A mí, por ejemplo, antepasados míos, ninguno. A mí me trajo el corazón por el oído, por lo del viento, que es lo que te decía. Yo escuché un tambor, eso me enamoró, trajo y de aquí soy, ¿no? Entonces, mi hijo, él llegó conmigo de 6 años y ya, pues, por consecuencia, mis nietos ya están sembrados, ya está todo en orden. Todos los corazones son bienvenidos y lo más importante es la cultura. Mucha gente podrá estar aquí y a lo mejor no sabe el simbolismo, pero no hay nada como la literatura. Tantos autores, tantas personas que han investigado, tantos corazones que se han unido a esto y que cuando lo conocen ya no hay marcha atrás. Y, por ejemplo, unos 2 autores que a usted le guste para que... León Portilla, está el maestro Matos Moctezuma, de los más principales. O sea, el simple hecho de venir al Zócalo y entrar al Templo Mayor, con eso, esa es una experiencia inolvidable. Hay tantos autores, hasta en TikTok, hay mucha bibliografía, principalmente ellos son los que más me gustan. Hay en controversia Zunzunegui, pero también lo he escuchado. Sí. Juan Manuel, el otro se me fue el autor, también son historiadores, está Alejandro Rosas, está Benito Caibo, o sea, infinidad. Sofía Guadarrama Collado también saca muy buenos libros, entonces no hay pretexto de no leer y de no cultivarte y de acercarte, pero no hay nada como que estés aquí sintiendo el tambor, sintiendo la tierra y que el viento, los aromas y que todo te va jalando. Si este video conectó contigo, cuéntanos en los comentarios qué parte te llamó más la atención o si ya has vivido alguna experiencia en los círculos de danza. Sigue este canal y activa las notificaciones, porque en los próximos videos seguiremos explorando enseñanzas de nuestras tradiciones. Gracias por acompañarnos. Que la danza siga viva.